El cliente de las voces. Nunca quise que mi apodo fuera algo más que un espejismo en la oscuridad, pero aquella madrugada de 2015 me hizo comprender que los nombres son lo de menos cuando la muerte susurra tan cerca. Trabajo en las avenidas industriales que bordean el río Santa Catarina, en Monterrey. Allí, entre naves medio derruidas y trailers que reposan como bestias dormidas, nos hacemos visibles las mujeres de la noche. Éramos pocas, y yo siempre procuraba rondar con Dalia, una compañera que solía bromear diciendo que allí solo corríamos peligro de oxidarnos con la humedad del río. Esa noche, sin embargo, terminó devorándose cualquier rastro de comedia. Había llovido desde la tarde y el concreto exhalaba un vapor pegajoso. El flujo de camiones se había reducido a nada y mis tacones se hundían en el barro que el agua formaba entre las grietas del pavimento. La cartera estaba vacía y el alquiler de mi cuarto, en un hotelucho sobre la avenida Colón, vencería en 2 días. Dalia se despidió cerca de las 2 de la mañana porque un cliente habitual la recogió en automóvil. Me quedé sola, recargada contra la pared de una bodega de alimentos abandonada. El viento traía un olor a aceite rancio y maíz podrido. Encendí un cigarrillo para espantar la sensación de fracaso que me apretaba la garganta. No tardé en verlo. Venía caminando por la parte media de la calle, sin paraguas ni prisa, como si el barro y las charcas no existieran para él. En el resplandor anaranjado de las lámparas de mercurio se distinguía un abrigo largo de lona, botas pesadas y un sombrero viejo, como de jornalero. Pensé que quizá era un vagabundo que se había refugiado en alguna nave, pero noté que su paso era firme, casi ceremonioso. Me acomodé la falda y di un paso adelante. No podía desaprovechar la única oportunidad de la noche. «Buenas noches, ¿buscas compañía?», pregunté con la voz más suave que me quedaba. El hombre no levantó la vista. Fue acercándose, arrastrando un poco la pierna izquierda. El crujido de las suelas mojadas quedó resonando en el pasillo de naves vacías. Levantó la cabeza apenas hasta que el ala del sombrero permitió revelar una sonrisa que no parecía humana, demasiado amplia, demasiado quieta. Fingí seguridad y destaqué el precio con un murmullo bajo. Él soltó una carcajada que me heló la sangre. No era una risa única, sonaba como un coro de voces quebradas, agudas y graves a la vez, multiplicadas en ecos imposibles. Todo mi cuerpo se tensó. Pensé retroceder, pero él extendió la mano y la apoyó en la pared a mi lado, bloqueándome el paso. El sombrero se deslizó por su cabello empapado y sus dedos, larguísimos, lo dejaron caer sin cuidado. Allí comprendí que no eran dedos normales, cada falange terminaba en una uña ennegrecida, curva, como una gubia. Bajo la luz mortecina, la piel de su rostro parecía cuarteada, agrietada por surcos oscuros que se abrían y cerraban con su respiración. Las cuencas, negras, parecían demasiado profundas. No me dejó verles fondo. ¿Puedes sostener tantas voces?, susurró. No movió los labios, fue como si la frase surgiera del aire alrededor. Me apreté la garganta con una mano. El olor a maíz podrido se mezcló con un hedor a tierra recién removida. Sentí un pinchazo en la nuca, un presentimiento salvaje de que aquello no era un hombre, sino algo que se ponía a su piel solo por diversión. Retrocedí un paso, pero su brazo, huesudo, me rozó la muñeca. La piel le crujió como madera húmeda. No pude gritar, la voz se licuó en mi pecho. Vi, a apenas 1 metro, como su mandíbula se extendía, las comisuras rasgándose en silencio hasta la mitad de las mejillas. Un hilo de baba oscura cayó sobre la solapa del abrigo. Detrás de esa boca se agitaba algo que no era lengua, sino una masa de sombras palpitantes. Pensé en correr, en empujarlo, pero las piernas no respondían. Las luces de la calle parpadearon y un zumbido eléctrico envolvió todo. El ser se inclinó, su aliento olía a hule quemado. Noté, en un destello imposible, múltiples reflejos dentro de los huecos que tenía por ojos, como si docenas de miradas internas me registraran con morboso interés. Cada latido mío retumbaba en los oídos, y con cada pulso crecía la certeza de que si él me hablaba otra vez, perdería la cordura. La risa coral volvió, esta vez reverberando en mi estómago. El terror me dio un segundo de lucidez.
Golpeé su brazo con todas mis fuerzas, sin pensar que podía cortarme. Sentí algo desgarrarse y la piel me ardió, aunque el corte no fue profundo. Él reculó un paso, sorprendido. Aproveché y corrí hacia la avenida principal. Los tacones se atoraron, los dejé atrás y seguí descalza, el asfalto lacerando la planta de los pies. Cada vez que exhalaba, temía oír su respiración sobre mi nuca. No miré atrás, el instinto gritaba que un vistazo bastaría para perder la mente. Crucé bajo el puente vehicular, donde siempre se apiñan los indigentes. Esa noche no dormía nadie allí, solo quedaban mantas húmedas y latas vacías. El eco de mis pasos se repetía distorsionado, como si alguien los imitara 3 compases después. Cuando alcancé una gasolinera iluminada, el corazón iba a estallar. Me refugié tras la caseta de aire y me desplomé, temblando y rota. Un empleado de madrugada salió a preguntar si estaba bien. No logré articular palabras, solo señalé la oscuridad. Movió la cabeza, acostumbrado a las alucinaciones de los que llegan con la nariz blanca o el hígado hinchado. Me permitió usar el baño. Allí me vi en el espejo, el rímel corrido pintaba ríos negros sobre mis mejillas y una línea enrojecida marcaba el sitio donde la uña de aquella cosa me rozó la muñeca. Tanta noche, tanta agua, y aún así la sangre o el lodo manchaban mi falda. Tomé un taxi con lo poco que me quedaba. Le pedí al chofer que dejara las luces interiores apagadas. Cada faro que nos rebasaba pintaba sombras fugitivas en el parabrisas y juraba ver siluetas que se agitaban sobre la barra metálica del puente del río. Cuando por fin llegué a la pensión, blindé la puerta con un escritorio y empujé la cama contra ella. Amanecí sentada en el suelo, abrazada a las piernas, con la marca de la uña hinchada y negra. Desde entonces, un murmullo lejano me persigue en los sueños, una risa polifónica que brota cada vez que cierro los ojos. Dejé la calle 2 días después. Intenté vender ropa en el tianguis, limpiar casas, lo que fuera. No puedo pisar esa avenida y ni siquiera puedo ver un sombrero de palma sin sentir que el aire se me llena de tierra húmeda. A veces, de madrugada, en la quietud rota por el aire acondicionado, juraría que algo se arrastra fuera de mi ventana. No lo he vuelto a ver, pero cada susurro del viento me recuerda que sigue caminando por aquellas naves, buscando otra voz que lo escuche. Y aunque me empeciné en olvidar, sé que algún día, cuando el cielo de Monterrey se vuelva a desangrar en lluvia, él vendrá a cobrar la deuda de aquel golpe ciego que le di. Nunca más me atreví a decir que las historias de brujas y apariciones eran fantasías. A veces la realidad necesita solo un parpadeo para abrir la puerta a lo imposible, y yo la abrí aquella noche sin saberlo. Porque allí, bajo las luces enfermas del parque industrial, entendí que hay clientes que no pagan con billetes, pagan con pedazos de alma. Y a mí ya me falta uno. Hambre fría. Nunca supe con exactitud cuando dejé de temerle a la oscuridad de los moteles de carretera. Quizá ocurrió la misma noche en que empecé a temerle a la luz. Era noviembre de 2017 y el crecimiento industrial de las afueras de Hermosillo llenaba los bulevares de camiones, obreros y anuncios de franquicias, pero a nosotros, las chicas que trabajábamos el turno más viejo del mundo, nos seguían buscando en los mismos sitios de siempre: teléfonos públicos, baños de gasolineras, tarjetas discretas en la recepción de los moteles de paso. Aquella jornada iba como cualquiera, con las piernas entumecidas por el frío y el maquillaje volviéndose yeso sobre la piel, hasta que un mensaje anónimo llegó a mi celular. Solicitaban compañía en el motel Sirena del Desierto, habitación 23, pagaban el triple de la tarifa habitual y se ofrecían a cubrir por adelantado la cuota de discreción con la gerencia. Acepté sin pensarlo demasiado. El Sirena estaba a 20 minutos rumbo a la zona de las maquilas, un sitio que, pese a su nombre cursi, tenía fama de ser limpio y de no hacer preguntas. Al llegar, el recepcionista, un chico nuevo, nervioso, me entregó la llave y susurró que el cliente acababa de llegar conduciendo un sedán gris sin placas y que llevaba las ventanillas bajadas a pesar del viento helado. Sonreí para tranquilizarlo: ajuste rutina. Subí la escalera externa. El pasillo estaba desierto y el letrero de neón parpadeaba sobre la puerta 23, proyectando un reflejo verdoso.
Golpeé con los nudillos y anuncié mi llegada. Nadie contestó. Probé la llave, el picaporte giró con un crujido antiguo. Dentro, la penumbra me cegó un instante, todas las cortinas estaban corridas y la única luz provenía del televisor encendido en un canal de estática silenciosa. El aire olía a metal mojado, como si acabaran de lavar la habitación con agua de pozo. Avancé palmo a palmo hasta tropezar con la mesa de noche. Sobre la madera, un sobre grueso, abultado de billetes, junto a él, un frasco de vidrio lleno hasta la mitad con algún líquido oscuro que no quise identificar. Mi corazón bombeaba con violencia, pero recordé que las noches se ganan así, tragando miedo como saliva rancia. Lo vi entonces, un bulto tendido en la cama, cubierto hasta el cuello con una colcha beige. No se movía, pero había algo en la rigidez de la silueta que me erizó la piel, como si aquel cuerpo llevara horas permaneciendo demasiado quieto. Pronuncié un saludo profesional, ninguna respuesta. Di 2 pasos más y el televisor chisporroteó. La estática se transformó en un instante en una imagen gris de una avenida vacía, filmada en blanco y negro, luego volvió a su niebla de puntos. Sentí la sangre colarse a mis oídos con un zumbido. Me acerqué al cliente, no por valor sino por instinto de oficio, verificar si estaba drogado, dormido o muerto antes de decidir qué hacer. Su cabeza estaba ladeada hacia la pared, la luz del televisor lamía un perfil pálido, afilado, labios entreabiertos y resecos. Coloqué 2 dedos en su muñeca para sentir el pulso. No había latido. Retrocedí como si me hubieran dado un golpe en las rodillas. Al apartar la colcha con una mano temblorosa descubrí que él, aquello, tenía las manos cruzadas sobre el pecho, las uñas presentaban un tinte azulado, la piel exhalaba un frío húmedo que atravesó mis guantes de encaje. Mis piernas querían salir corriendo, pero mi mente práctica calculaba el riesgo. Si llamaba a la policía, terminaría dando explicaciones que nadie quiere escuchar de noche. Si me marchaba en silencio, perdería el pago y mancharía mi reputación con el motel. Entonces el cuerpo exhaló, un susurro breve salió de su boca entreabierta, no un aliento, más bien el roce de aire atrapado escapando por fin. Creí que era rigor mortis tardío. Me di la vuelta para encender la lámpara de buró y llamarle a la recepción, pero la bombilla no encendió. Detrás de mí, la cama protestó con un crujido. Sentí un tirón helado en la pantorrilla, una mano huesuda me sujetaba con fuerza desmedida. El muerto abrió los ojos, no eran rojos ni blancos, eran lisos, sin iris, como 2 canicas de obsidiana que absorbían la escasa luz. No habló, solo me jaló hacia él. Resbalé y caí de espaldas contra su pecho petrificado. Noté que todavía llevaba ropa de calle, camisa oscura, pantalón pulcro, un cinturón de piel agrietada. No tenía olor a cadáver, su aroma era otro, más áspero, mitad óxido mitad leña húmeda. Quise gritar, pero una presión súbita en mi garganta me lo impidió, no me estrangulaba, simplemente detuvo el sonido, como una orden muda. El zumbido de la estática creció hasta convertirse en oleaje dentro de mi cabeza. Las manos del hombre, o lo que fuera, recorrieron mi espalda como buscando costuras. Sentí como mis vértebras se helaban, una por una, hasta que el frío llegó a los riñones y siguió avanzando. No había dolor franco, sino la punzada de un bisturí muy fino separando piel de carne, carne de hueso, pero todo desde adentro, como si extrajeran algo que nunca supe que poseía. En medio del terror, mi cuerpo respondió con espasmos que parecían placer, un calor imprevisto me subió por los muslos, chocó con la marea helada y explotó detrás de los ojos. Me derrumbé sobre él. No supe cuánto duró. Cuando recuperé la conciencia, la habitación estaba vacía. El sobre con dinero seguía en la mesa de noche, el frasco había desaparecido. El televisor mostraba un noticiero matutino, volumen bajo. Afuera cantaban los gallos industriales de los trailers arrancando. Me incorporé. Tenía aros violáceos alrededor del cuello y delgadas marcas blancas en el vientre, como cicatrices muy antiguas que hubieran aflorado de golpe. Bajé a la recepción. El mismo chico levantó la vista, sorprendido de verme vestida tan temprano. Pregunté por el huésped de la 23. Revisó la bitácora y negó con un gesto.
La habitación estaba registrada a mi nombre desde la medianoche, ningún otro cliente. Fingí un bostezo para ocultar el temblor de mis labios. Firmé la salida, pagué lo acordado y me fui. El amanecer teñía el desierto con un naranja polvoriento, pero yo seguía envuelta en un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Al llegar a mi cuarto rentado me miré al espejo. El reflejo devolvió una versión más pálida de mí, ojeras hundidas y un brillo febril en la mirada, pero lo que me heló fueron los labios. Lucían amoratados, resecos, como los del hombre de la cama. Sentí un hambre rara, no de desayuno, sino de algo denso, mineral. Abrí el refrigerador y mordí un trozo de hielo como si fuera fruta, aspirando el sabor metálico del congelador. No sirvió de nada. Con las horas, la llamada escalofriante volvió, no en el teléfono sino en mis venas. Un zumbido creciente que solo se aquietó cuando rocé con la lengua un corte que me hice en la yema del pulgar mientras quitaba una etiqueta. El sabor a hierro templó mi ansiedad. Comprendí de golpe el propósito del frasco en la mesa de noche, contenedor, cebadero, adelanto de un apetito que ahora era mío. Vomité, lloré, me juré internarme en una clínica. No lo hice. 4 noches después regresé al Sirena sin cita. La habitación 23 estaba libre, pero algo me guió al cubo de basura exterior. Tapada con arena, hallé la botella que recordaba. Dentro quedaba 1 centímetro de líquido coagulado. Lo acerqué a la lengua. El pulso se calmó. Mi cabeza, por primera vez en días, dejó de zumbar. Desde entonces visito lugares donde la muerte es cotidiana, carreteras donde los camiones se estampan contra el monte, puentes donde los borrachos confunden la velocidad con el vuelo. Yo no provoco nada, solo espero. Cuando llega el accidente, cuando el motor se incendia o el agua cubre el parabrisas, me abro paso entre curiosos y policías y ayudo a cargar cuerpos, a veces vivos, a veces no. Siempre termino con una mancha oscura en los labios que nadie nota porque la limpio rápido con la manga. Ni siquiera siento culpa. Solo calma. La madrugada pasada, mientras sorbía el hilo templado que brotaba de un conductor atrapado bajo su propio camión, lo vi de nuevo. No se acercó, permaneció de pie en la orilla del asfalto, tan inmóvil como aquella noche. Las luces de los patrulleros pintaban su silueta de rojo y azul, pero él no proyectaba sombra. Entendí su mensaje sin palabras, no era su sirviente ni su presa. Era su consecuencia. Y si estás leyendo esto esperando un final de redención, no lo hay. Mañana regresaré a las calles, a los moteles, a los pasillos de linóleo que huelen a cloro y secreto. Llevaré conmigo un frasco limpio. Lo que antes era oficio hoy es cacería discreta. Al fin y al cabo, la ciudad sigue creciendo, siempre habrá sangre nueva en expansión. Sombra de alquitrán. Nunca tuve la ingenuidad de pensar que las calles de Veracruz podían ser seguras después de la medianoche, pero el muelle contiguo al Mercado Hidalgo me daba trabajo y, por años, alimento. Corría 2021, los cruceros estaban en pausa por la pandemia y los marineros mal pagados se amontonaban en las cantinas cerradas, dejando la avenida casi vacía. Allí, bajo un farol que zumbaba como un insecto moribundo, ofrecía mis servicios, discreta, con tacones que conocían más asfalto que alfombras. Aquella noche el viento traía olor a sal y a diésel, un aroma viscoso que parecía pegarse a la piel. Hacía casi 9 horas que no cerraba trato y mis pies palpitaban. Decidí que, en cuanto se agotara el último cigarro del paquete, volvería a la habitación que rentaba cerca del baluarte. Lo encendí, aspiré y sentí la nicotina templar mis nervios justo cuando la lámpara sobre mi cabeza titiló. La calle quedó medio a oscuras. Fue entonces cuando vi algo salir de la neblina de la dársena, una silueta tan ancha que al principio pensé que era un cargador con un costal al hombro. Avanzaba despacio, casi arrastrando los pies. Conforme recortaba la distancia, descubrí que no era un hombre robusto, sino una mujer diminuta enfundada en un abrigo tan voluminoso que le daba forma de tonel. El pelaje artificial lucía empapado e inmundo, como sacado del fondo del río Jamapa. No conocía a todas las trabajadoras del puerto, pero jamás había visto esa cara, arrugada, morena ceniza, como cuero viejo.
El cabello, lacio y pegajoso, le goteaba sobre una frente plagada de manchas. La vieja se detuvo frente a mí. Sus ojos, opacos como vidrio ahumado, me inspeccionaron sin parpadear. El farol volvió a encenderse, revelando que la piel de sus manos estaba cuarteada, negruzca, como si se hubiera manchado con brea. Me habló con un susurro ronco, una voz que olía a alambique, preguntando si seguía disponible. No me sorprendió que una mujer buscara servicio para un tercero, esas cosas pasan, pero su tono cargaba algo peor que lujuria, urgencia. Contesté con un sí mecánico y añadí que todo debía ocurrir allí, en la calle, donde la policía de rutina nos dejaba en paz con tal de que no hubiera escándalo. Ella lanzó una risita asmática que me crispó la columna. Dijo que no haría falta ir a ningún otro sitio y, sin mover los pies, abrió el abrigo. Los dientes del cierre chirriaron, un sonido que todavía siento en la médula. Dentro no había forro ni bolsillos, solo piel desnuda cubierta de algo brillante, aceitoso. Al principio creí que el abrigo estaba manchado de resina, hasta que ese revestimiento se sacudió. Eran manos. Pequeñas, de dedos largos y membranosos, pegadas a un torso que sobresalía de entre el forro como si alguien lo hubiese injertado allí. Seguía otra cabeza, luego otra. Cuerpos humanos reducidos al tamaño de recién nacidos, pero arrugados como ancianos náufragos. Tenían los ojos completamente blancos, sin pupila, y sonreían con encías hinchadas de un púrpura malsano. Era imposible que respiraran, pero los vi aspirar aire con un jadeo húmedo. Mi impulso fue correr, mas las piernas se negaron. Un rocío salobre se me acumuló en la lengua y tuve que tragar para no vomitar. La vieja bajó la mirada hacia sus huéspedes y murmuró algo que no comprendí, quizá un idioma anclado a la costa desde antes del galeón y la caña de azúcar. Las criaturas soltaron un chillido, como metralla de grillos, y estiraron los brazos hacia mí. No había erotismo en su gesto, solo hambre, una necesidad que trascendía el deseo. Quise gritar, pero la voz se me quebró dentro. El muelle estaba desierto, ninguna patrulla pasaría a esas horas. Luché por dar un paso atrás y mis tacones chirriaron sobre el pavimento mojado. Fue la chispa que rompió el hechizo. La vieja se abalanzó con los brazos abiertos, el abrigo extendido como alas de murciélago. Uno de los seres saltó de su vientre y cayó junto a mi zapato. Sus uñas, finas como agujas de pescar, rasgaron la puntera y rozaron mi piel. El dolor me devolvió el control. Giré y corrí hacia el mercado, entre cortinas metálicas que vibraban por el viento. Escuchaba mi respiración y, tras de mí, el deslizar viscoso de algo que se arrastraba. No volví la cabeza. Sabía que, si miraba, perdería el paso. Crucé un sendero de cajas plásticas, volqué un carrito oxidado y lo dejé como barricada improvisada. Seguí hasta un pasillo sin lámparas, confiando en que la oscuridad me ocultaría. Detuve mi carrera tras una pila de costales llenos de chiles secos. Mi pecho latía contra las costillas con tanta fuerza que temí desmayarme, pero obligué a mis pulmones a beber aquel aire picante. A lo lejos, detrás del carrito volcado, oí el crujido del plástico al romperse y enseguida un chapoteo leve, como de pez grande saltando en barco. Un gemido suave se coló entre los puestos, tan bajo que casi se confundía con el silbido del viento. Nada se movió durante un minuto que pareció invierno. Pensé que tal vez se había rendido, pero entonces llegó un hedor acre, imposible de confundir, alquitrán caliente. El aroma me llenó la nariz y los ojos se me inundaron. Escuché pasos arrastrados. La vieja pronunciaba mi nombre. No gritado, no murmurado, sino exhalado con la ternura de una nana. ¿Cómo lo sabía? Apreté los dientes y retrocedí, topando con la lona de un puesto de fruta. A tientas, busqué algo para defenderme. Encontré una varilla delgada, quizá un soporte de toldo. El óxido me raspó la palma y sentí la sangre tibia. La pisada pegajosa se acercó hasta quedar detrás de mí, al otro lado de la lona. Vi la silueta redondeada recortada por la luz intermitente de la calle. Aquello se detuvo, aspiró como si oliera mi miedo y exhaló entre risas húmedas. Clavé la varilla a ciegas. Un chillido animal, nada humano, rompió el silencio. Había acertado.
No esperé a confirmar, me lancé por un hueco entre puestos y volví a las calles abiertas. La vieja gritaba, ahora sí gritaba, con una furia que sacudía las láminas sueltas de los techos metálicos. Sus hijos lanzaban su propia cacofonía, un coro de ratas ahogadas. Llegué al cruce de Madero y Miguel Alemán, donde todavía parpadeaba un semáforo. Justo pasó un taxi viejo. Me abalancé contra la puerta sin siquiera ver si traía pasaje, abrí y subí. El chofer, ojos enrojecidos de insomnio, se sorprendió cuando le exigí que arrancara. Le di toda la ganancia de la noche, no preguntó. En el retrovisor observé el mercado alejándose, sumido otra vez en quietud. Ni la anciana ni sus parásitos emergieron a la avenida. No volví al muelle. Cambié de ciudad, de nombre y de oficio, pero cada madrugada el olor a alquitrán regresa con el insomnio. Siento pequeños rasguños en los tobillos, oigo un cierre metálico que se abre despacio en el cuarto contiguo, y sé que, en alguna banqueta olvidada, sigue buscando con su abrigo hinchado, ofreciendo el servicio de sus pequeñitos a quien se atreva a mirar demasiado tiempo. Ahora me pregunto cuántas, como yo, han corrido sin poder dejar atrás esa peste pegajosa que ni el jabón arranca. Y cuando la lámpara de mi pasillo parpadea, querría arrancarla de cuajo, porque basta el titilar de una luz para recordar que Veracruz, de noche, es un estuario de monstruos que se disfrazan de humanos cansados. Yo lo vi, lo olí, lo toqué. Desde entonces, duermo con los tacones puestos y la puerta atrancada. No es paranoia, es supervivencia. Nadie que haya respirado alquitrán vuelve a sentir la brisa marina como algo limpio. Tarifa mortal. Tenía 27 años cuando acepté un servicio que aún me roba el sueño. Era febrero de 1998 y el aire húmedo del atardecer en las afueras de Guadalajara pegaba a la piel como un lamido frío. Llevaba horas caminando el corredor de cantinas junto al viejo periférico, con la falda pegada a los muslos y el maquillaje combatiendo el sudor. Cuando un sedán azul se detuvo, no dudé. El conductor no parecía distinto de tantos clientes, traje barato, aliento a menta, prisa mal disimulada. Me ofreció el doble de la tarifa por acompañarlo a un motel con más privacidad. No pregunté detalles, el frío y la necesidad vencieron a la prudencia, así que subí. Mientras el motor rugía, vi que nos alejábamos hacia terrenos baldíos donde los postes de luz parpadeaban como velas moribundas. La ruta terminó en lo que alguna vez fue una estación ferroviaria. Las vías oxidadas se internaban en la maleza y, justo al borde, se levantaba el motel El Andén, un rectángulo de concreto gris con un letrero neón medio fundido. Todo olía a metal viejo y tierra mojada. Al cruzar la recepción, advertí algo desconcertante, los pasillos eran extremadamente largos, como si el edificio tuviera más fondo del que permitían sus muros exteriores. Al fondo latía una luz roja que parecía inhalar y exhalar sobre las baldosas. El encargado, un hombre enjuto con la mirada perdida, deslizó la llave sin pedir datos. Ni siquiera volteó a vernos, seguía el ritmo de un péndulo imaginario que se balanceaba en su mente. Nos asignaron la habitación 23, planta baja, justo donde el pasillo se curvaba. La puerta era nueva, pero el marco revelaba astillas de madera vieja, como si hubieran cambiado la cerradura demasiadas veces. Dentro, un televisor diminuto convulsionaba con estática, la colcha roja desprendía un olor dulzón, pegajoso. Dejé mi bolso junto a la lámpara y pedí usar el baño. Quería mojar el rostro y esconder mi temblor. Cerré el cerrojo, un picaporte abollado, frío como un diente de hierro. El sitio estaba sorprendentemente limpio, salvo por un azulejo suelto en la esquina. Me incliné sobre el lavabo, el espejo, empañado, devolvía mi silueta cortada por sombras. Fue entonces que sentí un leve golpeteo en la nuca, como si la pieza respirara. Volteé, y vi algo que aún no comprendo del todo. En la ducha, detrás de la cortina, asomaba la silueta de una mujer diminuta. No era niña ni adulta, más bien una figura contrahecha, con la cabeza ladeada. Su piel ceniza mostraba grietas, como porcelana fracturada. Los labios moviéndose en silencio. La cortina apenas se inflaba, pero ningún aire circulaba allí. Abrí del todo, la figura desapareció,
dejando solo un olor acre, similar a goma quemada. Un murmullo quedó suspendido, confuso, hasta que distinguí un susurro aislado: corre. Una sola palabra, sin eco. Regresé al cuarto fingiendo calma. El cliente revisaba algo dentro de un maletín metálico sobre la cama. Desde la puerta capté destellos de metal, bridas, bisturís, bolsas al vacío. Sentí que la sangre se enfriaba. Él notó mi mirada y sonrió con los dientes demasiado juntos. Murmuró que prefería la discreción y que todo estaba pagado. Le pedí un momento para encender un cigarrillo afuera, pero negó con la cabeza. Dio 2 pasos que resonaron huecos, como martillazos. No habló más, su respiración silbaba. En ese instante entendí, sin pruebas, solo con la certeza visceral de una bestia acorralada, que no planeaba dejarme salir con vida. Busqué con los ojos una salida. La única ventana estaba sellada por una reja atornillada desde fuera, el televisor escupía niebla, la puerta, cerrada con doble vuelta. Recordé el azulejo suelto. Musité que necesitaba el baño de nuevo. Él asintió de mala gana, entretenido con su instrumental. Cerré y me arrodillé en la esquina. El azulejo cedió con esfuerzo, revelando un hueco angosto que se adentraba en la pared, quizá algún viejo conducto del aire. Olía a polvo añejo y aceite. No cabía de frente, pero sí de costado. Mientras forzaba la abertura para ensancharla, escuché el crujido de la cama. El hombre se había levantado. Metí primero los brazos y la cabeza, rozando ladrillos ásperos que rasgaron mis hombros. Me impulsé con las piernas justo cuando la manija del baño giró y él golpeó la puerta. El túnel descendía lentamente, sentí telarañas pegándose a mis párpados. Apreté el pectoral contra el ladrillo para no quedar atrapada. Detrás, los golpes se volvieron furiosos. Supe que en segundos rompería el cerrojo. Avancé a ciegas hasta que el pasadizo desembocó en una cámara oscura que olía a tierra húmeda. Cayó sobre mí un silencio espeso, distinto al del motel. Encendí mi encendedor, las paredes estaban cubiertas por decenas de fotografías plastificadas, clavadas con alfileres. Rostros femeninos, algunos difuminados por la humedad, otros recientes. Algunas fotos tenían fechas: 1993, 1994, 1996. Todas maquilladas, sonrientes, como anuncios funerarios. Al centro, una mesa manchada de óxido sostenía un cuaderno, nombres, pesos, anotaciones sobre resistencia y capacidad de despiece. Me temblaron las rodillas, comprendí que estaba en la despensa de un depredador. Un sonido metálico retumbó arriba, la rejilla por la que entré se golpeó, él trataba de seguirme. Me lancé corredor abajo, zigzagueando entre vigas, hasta que el piso se convirtió en grava. Topé con una puerta semicubierta por maleza. Con la última chispa del encendedor localicé un pestillo oxidado. Empujé, la puerta cedió y salí a un patio trasero donde se apilaban durmientes de tren y chatarra. La lluvia caía de lado, densa como telón. Avancé cojeando, sentía un desgarro en el muslo, hasta la reja perimetral. Trepé entre alambres retorcidos, rompiendo medias y piel, y caí del otro lado, sobre una zanja donde el agua lodosa me cubrió hasta las rodillas. No sé cuánto tiempo caminé por la terracería, tiritando, con los zapatos llenos de barro y sangre. Llegué a una gasolinera 24 horas. El bombero vio mi estado y llamó a la policía. En la ambulancia conté lo básico: un cliente, un motel, un sótano lleno de pruebas. Mientras me suturaban, oí por la radio que la patrulla, al registrar el andén, halló la habitación vacía y la cama revuelta, pero sin rastro del hombre. Sin embargo, un agente escuchó golpes detrás del espejo del baño y descubrió el pasadizo. Allí encontraron el cuarto con las fotos y, algo peor, 3 cuerpos recientes, envueltos en plástico, listos para ser transportados. Entre las pertenencias incautaron el cuaderno que yo había visto y un álbum con recortes de noticias sobre mujeres desaparecidas en la región. Me retuvieron para declaraciones. Supe que aquel lugar había sido clausurado 2 veces por irregularidades, pero siempre volvía a operar bajo otro nombre. El encargado se había marchado minutos antes de la llegada de los patrulleros. Del cliente solo quedó el sedán,
Adentro hallaron documentos falsos y trozos de cinta adhesiva. La lluvia borró sus huellas en cuestión de horas. Nunca supieron cómo escapó, ni si siguió acechando otras carreteras. Hoy, aun cuando intento rehacer mi vida lejos de las calles, cierro los ojos y vuelvo a oler la humedad de aquel sótano, escucho el siseo eléctrico del neón y la palabra que la mujer desfigurada me susurró: corre. No sé si fue un espectro, una alucinación o la proyección de mis miedos, pero agradezco su advertencia. No todas tuvimos esa suerte. Cada aniversario de aquella noche dejo una vela encendida en la ventana y, al parpadear su llama, creo distinguir en la sombra el contorno de todas las que quedaron atrapadas. A veces, el viento parece arrastrar un eco lejano de ruedas de tren. Entonces recuerdo que hay monstruos con piel de hombre recorriendo los mismos caminos, buscando otra tarifa mortal que pagar con sangre. Turno de sombra. Tenía 24 años cuando descubrí que la madrugada no solo engendra hombres con manos rápidas, sino cosas impulso que susurran más bajo que el viento. Era 2011 y yo me ganaba la vida en la Avenida Madero, un corredor gris que atraviesa la zona industrial de Monterrey como una cicatriz. Allí las fábricas bostezan humo y los tractocamiones se detienen solo el tiempo suficiente para que alguno de nosotros suba, cobre y baje antes de que la luz vuelva. Desde que empecé, trabajaba bajo la vigilancia del Flaco, un tipo que olía a puros caros y perfume barato. Su protección costaba el 70% de lo que ganaba, pero también espantaba a los clientes que confunden un cuerpo con basura. Mi amiga Lidia, en cambio, decidió largarse sin mirar atrás. Dijo que, si iba a arriesgar la vida, al menos prefería quedarse con las ganancias completas. Se fue a buscar clientes por su cuenta al otro lado del río Santa Catarina, donde el pavimento se quiebra y las luminarias parpadean como si algo se las quisiera tragar. 2 semanas después, corría un rumor tétrico: habían encontrado a una trabajadora solitaria con el estómago abierto en la calle La Presa. Nadie decía nombres, pero todas imaginamos el mismo rostro. Aún así, yo no lo creí. Lidia me seguía respondiendo los mensajes, usaba los mismos emojis, las mismas palabras cortas. Cuando le propuse vernos, solo envió una ubicación: el viejo motel Las Palomas, abandonado desde antes de la pandemia de gripe que azotó aquel año. La noche del 27 de octubre terminé temprano. El Flaco me dejó libre tras un pleito con agentes municipales, así que tomé un taxi hacia el motel. El chofer me miró por el retrovisor con ojos vidriosos cuando mencioné el lugar. No dijo nada, pero pisó el acelerador con prisa de quien quiere deshacerse de su pasajera cuanto antes. Me dejó en la entrada de un callejón sin luminosos, cobrando por adelantado. El motor se apagó por un instante antes de volver a rugir. Juraría que hizo la señal de la cruz antes de marcharse. El aire tenía olor a metal húmedo. Las ventanas del motel parecían cuencas vacías y la fachada, de un gris moteado de moho, se desmoronaba en silencio. Caminé hasta la tercera puerta, la del cuarto que Lidia solía rentar cuando aún trabajábamos juntas. Saqué el teléfono para avisar que había llegado, pero la pantalla, antes encendida, se apagó de golpe. Al alzar la vista, la vi, Lidia, o algo que llevaba a su pellejo como ropa prestada. Llevaba puesta la chamarra de lentejuelas roja que tanto amaba, pero las mangas estaban rotas y colgaban como piel desollada. Su cabello, antes teñido de rubio cenizo, ahora era un matojo que chorreaba algo oscuro. Entre las luces moribundas de la calle se distinguían manchas negras subiendo por sus piernas, formadas no de tinta ni de sombra, sino de moretones que parecían crecer al ritmo de un corazón ajeno. Tenía el cuello ladeado, como si un peso invisible jalara su cabeza hacia el hombro derecho. Sus ojos vidriosos no me reconocían, se clavaban en un punto detrás de mí, fijos, perdidos. Quise hablarle, pero la voz se ahogó en mi tráquea. Apretó el abdomen con ambas manos y algo viscoso goteó entre sus dedos. Entonces comprendí que los mensajes nunca los escribió ella, fueron una carnada enviada desde su número. Las rodillas se me soltaron. El silencio se rompió con un crujido húmedo, como el desgarrarse de un costal lleno de carne. Lidia intentó dar un paso hacia mí.
Sus zapatos se desprendieron y los pies desnudos, llenos de cortes, rasparon el cemento con un sonido que quemó mis oídos. Di media vuelta y corrí, tropezando con botes oxidados y bolsas de basura que se abrían bajo mis pies. Entre gritos mudos, sentí que el callejón se estrechaba. Las paredes parecían acercarse, cubiertas de grafitis ilegibles que se deformaban como caras derritiéndose. Al fondo, una malla ciclónica bloqueaba la salida, pero saltarla era mejor que quedarme. Al impulsarme, un alambre me rajó la pantorrilla. Caí del otro lado con la carne abierta, pero seguí arrastrándome hasta la avenida. El soplido de un tráiler me hizo girar, sus faros lanzaron un haz de luz que barrió las sombras. Ahí estaba Lidia, a escasos metros, con la mandíbula desencajada, mostrando un agujero ancho entre costillas donde los órganos se mecían como medusas a la intemperie. El claxon sonó tan fuerte que sentí los tímpanos estallar. La mole de acero no tenía tiempo de frenar. Me arrojé a la banqueta y rodé hasta chocar con un poste. El tráiler pasó a un suspiro de arrancarme las piernas y siguió de largo, como si la noche le tuviera otros planes. Cuando traté de incorporarme, vi de nuevo el teléfono. Parpadeaba sin tocarlo, mostrando un nuevo mensaje de Lidia. ¿Por qué corres? La pantalla se partió en dos y la imagen se congeló en gris. Alcé la vista, el callejón estaba vacío. No había rastro de sangre ni de cuerpo. Solo un olor agrio que me revolvía el estómago y la certeza de que algo seguía ahí, escondido en la grieta entre la realidad y el recuerdo. Un conductor de urbano me encontró sentada en la banqueta con la pierna empapada. Me llevó al hospital de zona. Allí dijeron que el corte necesitaba 12 puntadas y que tuve suerte de no desangrarme. No hablé de lo que vi, el personal de guardia ya cargaba con suficientes fantasmas. Regresé a trabajar una semana después, pero jamás volví a cruzar el río. Tampoco respondí a los nuevos mensajes que seguían llegando desde el número de Lidia, cada vez más erráticos, fotos de esquinas vacías, grabaciones donde se oía un raspón metálico y algo que gemía como un animal enfermo. Bloqueé el contacto, cambié de teléfono, cambié de ciudad. Hoy cobro menos y duermo de día, pero al menos respiro. Hay noches, sin embargo, en que el olor a metal regresa. Despierto de golpe y creo escuchar tacones arrastrándose por el pasillo del cuarto de renta donde vivo. Siempre compruebo que la chapa esté asegurada y me acurruco con una navaja bajo la almohada, aunque sé que la hoja no sirve contra lo que se mueve detrás de las paredes. Me queda la lección que nadie enseña en la calle: a veces los vivos te lastiman solo una vez, mientras que los muertos no se cansan. Sé que eso que fue Lidia sigue buscando llamar mi atención, quizá para arrastrarme al callejón donde la dejaron viendo su propia muerte desde afuera de su cuerpo. Cada mensaje bloqueado, cada número nuevo que aparece a las 3 de la mañana, es un dedo huesudo tocando la puerta. Y yo, cada vez que vibra el teléfono, recuerdo el reflejo de sus ojos despoblados y el crujir de su interior al exponerse al aire. Respiro hondo, apago el aparato y espero al amanecer, rogando que la madrugada olvide mi nombre. Porque una cosa es cierta, en la noche nadie es dueño de su carne y a veces ni siquiera dueños de su sombra. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.